Inspirado por Leonardo da Vinci y creado por Igor Ivanovich Sirkonsky, el helicóptero o ala rotativa es uno de los inventos más eficaces del aire. Volar, una experiencia verdaderamente extraordinaria, fascinante. Una historia que se remonta al momento mismo en que el hombre, por primera vez, se admiró ante el paso de una bandada de aves. Un deseo que emergió en ese instante sublime y que finalmente logró conquistar gracias a su ingenio, a su pasión por escudriñar, por aprender, por crear. Capifly, una nueva forma de remontarse, de surcar los cielos, de entender y experimentar la magia de volar. Hola amigos de Capifly, me encuentro acá en el aeropuerto Tobías Bolaños en la empresa Aerodiva con el señor Carlos Vargas, presidente de esta empresa. Don Carlos, muchas gracias por su invitación. No, gracias a usted, Capifly, y a Telefides por esta oportunidad de contarles un poquito de lo que es Aerodiva. El honrado soy yo de tenerlos aquí. Gracias. Hoy queremos llevarle un programa enfocado en el ala rotativa, o mejor dicho, el helicóptero. Sin embargo, llego acá al hangar de Aerodiva y me encuentro con aeronaves de ala fija, o sea, de aviones. Y entonces, no solo vamos a hablar de los helicópteros, aunque es el fuerte de Aerodiva en este momento y en su mayoría tienen helicópteros. Ahora bien, don Carlos, un tema que me llamó poderosamente la atención, por lo cual vengo a hacer acá este programa, es que me he dado cuenta que Aerodiva, sin lugar a duda, que es una empresa con fines de lucro, pero también tiene un valor social. Ha hecho muchas cosas que podríamos decir importantes y relevantes para la sociedad, relevantes. Y con esto me refiero a los vuelos que ustedes han hecho sin fines de lucro, única y exclusivamente por ayudarle al pueblo costarricense. Bueno, sí, como usted bien lo apunta, somos una empresa que tiene los fines de lucro porque tenemos un grupo de personas laborando acá y tenemos que cubrir gastos y tenemos que cubrir otras cosas, tenemos que reemplazar equipo, tenemos que mantener las aeronaves. Entonces es una empresa con fines de lucro, pero también hay algo que es importante. Yo creo que uno agradecido con Dios por lo que le da, uno tiene que devolver algo. Y nosotros, en este caso, al país le devolvemos una parte, por lo menos un poquito, de las cosas que nos dan y recibimos todos los días. Todos los días salimos con una oportunidad de que hay trabajo, de que podemos hacer las cosas. Entonces, también hay que pensar en que si alguien está en necesidad, hay que colaborar y hay que ayudar. Nosotros hemos colaborado en muchas ocasiones, ya sea en desastres naturales o personas extraviadas, aeronaves que se han tenido algún accidente, personas que se extravían en la montaña o tienen alguna dificultad. Nosotros acudimos en eso cuando ya no hay alguna respuesta o cuando las instituciones no estaban ya dando el servicio o por alguna razón no pudieron, entonces nosotros entramos en esa parte de la ayuda. Claro, don Carlos, yo tuve la oportunidad de volar este maravilloso helicóptero en Estados Unidos y sé que, no hay duda alguna, es un equipo muy útil para la operación de carga, pasajeros, vuelos ambulancia. Pero ahora bien, sé lo caro que es mover un equipo de estos. O sea, esto es un helicóptero muy grande que, si mal no recuerdo, porque hace muchos años no lo vuelo, tolera 9.500 libras de peso, y eso significa mover un aparato que el costo de operación es alto. Y sin embargo, usted lo ha movido en algunas ocasiones
pues sin contrato alguno, simple y sencillamente para aportar. Sí, correcto. Hay momentos de mover, cuando haya que mover esta aeronave, pues en ese momento pues uno analiza que va a ocupar combustible, que va a ocupar tripulación, que va a ocupar mecánicos y traslada la aeronave. Y una aeronave que tiene un costo operativo alto, o sea, consume alrededor de 90 galones de Jet A1, De o Jet sea, de A1, combustible. correcto. Aquí donde estamos, estas 3 aeronaves al año pagan como $120,000 al año en seguros, Correcto. que eso tiene que estar constante, eso tiene que estar ahí. No puede no estar. No puede no estar, como usted lo dice. Y también, de ahí es una aeronave que por su peso, 9,500 efectivamente, capitán, da usted en el peso máximo de despegue, que es el que usa el que tiene esta aeronave. Entonces, eso significa que es una aeronave costosa, es una utility que se le llama, es utilitaria, se puede usar en diferentes actividades, claro. ambulancia, carga externa, extinción de incendios, y hay muchas cosas que se pueden hacer con ella. Claro. Don Carlos, me comentaba usted al principio, fuera de cámaras, que Aerodiva no inicia, la génesis de Aerodiva no es con helicópteros y hoy en día pues es su mayor fuerte. E inicia con la aviación agrícola, ¿es así? Efectivamente, sí. Nosotros iniciamos en aviación agrícola. El primer vuelo lo hicimos en un aeropuerto que se llama Tarolinga, allá cerca de Filadelfia, Correcto, en Guanacaste. en Guanacaste, Ujú. para la fumigación o aplicaciones en el arroz y la caña de azúcar. Don Carlos Vargas, presidente de Aerodiva, un costarricense que empieza a trabajar honestamente, pero con muy poco capital, y hoy en día tiene una empresa muy interesante que sirve a Costa Rica. Ya volvemos con todos ustedes. Aterrizamos acá en Aerodiva y continuamos conversando con el señor Carlos Vargas, quien nos va a comentar el origen de esta empresa. Don Carlos, ¿cómo se inicia y hasta dónde ha llegado Aerodiva en este momento? Bueno, en realidad Aerodiva se inicia en el 2001, pero quizás el origen mío en la aviación fue allá en el año 1977 en Copesa. Yo inicié en Copesa pues limpiando aviones. Ahí pasé a ser mecánico estudiando en la misma escuela que tenía Copesa. Después hubo otras especialidades fuera del país y ahí fue donde yo me preparé como técnico aeronáutico. Eso es lo que yo soy. Llegué a andar como mecánico de a bordo y en la parte de ingeniero de vuelo en los aviones cuatrimotores como el DC-6. Correcto. Y anduvimos en operaciones de carga fuera del país, en muchos lugares. Posterior a eso formé una empresa de mantenimiento que se llamó Cetasa y empezamos a dar un servicio en el aeropuerto Juan Santamaría y en Liberia. Ahí nacieron necesidades, digamos, del país que las fui conociendo, que no existía en Costa Rica empresas de trabajos aéreos como ya lo existían en otros países. Y en el 2001 tuvimos una llamada del ICE para que evaluáramos la posibilidad de darle un servicio al ICE tendido de líneas por medio de helicóptero, líneas de alta tensión, o sea, los cables esos que usted ve en la calle, cuando va los cables de alta tensión, ellos tenían que hacer un tendido de una línea entre la Escuela de Ganadería y una subestación que se llama La Caja, aquí cerca. La dificultad era porque estaba en líneas de alta tensión debajo y había que pasarla encima y no se podía parar el fluido eléctrico. Claro. Entonces, trajimos un helicóptero de los Estados Unidos, muy similar a este, Ok. del mismo modelo, del mismo tipo. Un UH, un UH.
ese era un Bell 205, o sea, ese no había pasado por las Fuerzas Armadas, sino que era Ok, un Bell 205. ok. Es idéntico, simplemente cuando Sí, pasan por las Fuerzas Armadas, correcto, el gobierno de los Estados Unidos le da la designación de UH-1H. correcto. Entonces, ese helicóptero lo trajimos y un piloto experto canadiense que hacía este mismo trabajo en Estados Unidos y Canadá. Y él nos enseñó tanto al personal de tierra del ICE como a parte nuestra y se hizo este trabajo. A partir de ahí seguimos trabajando con el ICE, haciéndole trabajos de tendido de línea que hasta la fecha nos mantenemos como la empresa que le brinda el servicio al ICE para ese tipo de actividades, tanto ensamble de las torres Correcto. de alta tensión como el tendido de las líneas de Para alta eso tensión. utilizan la carga externa. Correcto, para eso se utiliza el gancho de carga externa. Ahora le vamos a hacer una explicación a nuestra audiencia, disculpe la interrupción, para que vean el sistema que tiene esta aeronave para poder hacer carga externa, porque no es cualquier helicóptero para empezar, Correcto. y después no es cualquier piloto el que puede hacer eso tampoco. Sí, en realidad la parte esta del inicio de Aerodiva inicia principalmente con la capacitación. O sea, nosotros necesitábamos entrenamiento de nuestros pilotos, había que hacer pilotos costarricenses y hemos tenido pilotos de una serie de nacionalidades. Hemos tenido argentinos, peruanos, colombianos, panameños, hondureños, tenemos actualmente uno nicaragüense, hemos tenido guatemaltecos, americanos, o sea, hemos tenido pilotos de una serie de países que los hemos evaluado y basándose en nuestra necesidad traemos el piloto experto para que prepare los nuestros. O sea que ya Aerodiva tiene sus propios pilotos preparados en el país con la tecnología que cada equipo, o sea, cada actividad se requiere, porque para hacer carga externa, para hacer vuelos de levantamiento LIDAR, para hacer fotogrametría, eso se requiere un experto que enseñe a los costarricenses a poder hacer ese trabajo. Esa era la pregunta. Escuché un montón de nacionalidades, pero en ningún momento escuché que ha tenido pilotos costarricenses. No, los costarricenses, ellos vienen a formar los costarricenses. Ah, ok. Ellos vienen a formar los costarricenses. Actualmente tenemos pilotos costarricenses. El jefe de operaciones fue, digamos, él se capacitó y se formó aquí en Aerodiva. Ok. O sea, ya es un piloto de más de 4,000 horas, claro, el jefe de operaciones, y es costarricense y es el que, digamos, recibió la mayoría de la capacitación de... Listo, perfecto. Sí, y luego, digamos, el inicio de Aerodiva, pues pasa por una serie de, digamos, procesos en cuanto a trabajos aéreos, porque en realidad Aerodiva lo que tiene es un certificado de trabajos aéreos, que por cierto es el primer certificado, por eso se llama el COTA 001. O sea, cuando Aerodiva nace no existía la regulación para certificar una empresa de trabajos aéreos. Entonces, en conjunto se fueron buscando los lineamientos internacionales para adaptarlos en Costa Rica y que la empresa pudiera operar con una regulación costarricense. Don Carlos, vamos a ir a una escala técnica y regresamos de nuevo en unos minutos. Hicimos escala técnica y regresamos con todos ustedes. Don Carlos, ¿cuál es el último vuelo humanitario que usted ha hecho sin ganarse ni un 5? Bueno, en realidad el último, por decir, quizás uno de los más complicados que hemos hecho. Este último vuelo fue una persona que se extravió, una mujer extraviada en el Cerro Chirripó, la cual estaba en un área muy difícil, en el cañón de una montaña ahí. Eso fue el último que hicimos en el Chirripó. También, pues, ya creo que tenemos uno próximo en la próxima semana, que es cuando las personas indígenas mueren, el Poder Judicial se encarga de ir a recogerlas. Claro. Si hay algo anormal en la muerte, para hacer la autopsia y todo el asunto. Pero después queda para que los familiares la recojan
de la medicatura forense y llevarle y darle la sepultura. Cuando los indígenas tienen esa situación de que alguien, un familiar se les muere, ellos tienen que recuperar el cuerpo, pero ellos nunca han tenido una oportunidad de venir a San José y conocer qué es medicatura forense, que hay que alquilar un vehículo para que lo lleve al punto digamos, donde lo puedan ellos después subir a la montaña. Si estamos hablando de 4 o 5 días caminando ellos sin ninguna carga, ahora ¿cómo suben un cuerpo? Sabemos, Entonces, correcto, sabemos que existe una institución del gobierno, del Ministerio de Seguridad Pública, que tiene aeronaves y da servicio, pero veo que ustedes también en algún momento dan apoyo o trabajan para ayudar en ese caso. sí, en realidad pues el Estado tiene el Servicio de Vigilancia Aérea y hace una buena labor. Solo que a veces no todo se puede hacer, ¿verdad? A veces la necesidad requiere de que alguien aporte o haga esto porque no tienen el tiempo, las condiciones no están, tal vez yo estoy en la misma zona, entonces yo lo puedo hacer. Pero digamos, en momentos de crisis a veces es insuficiente lo que hay en el país. Entonces recurrimos nosotros a esta medida de ayudar en este sentido. O las instituciones nos contratan a nosotros y ven que no hay disponibilidad. Don Carlos, ¿qué le parece a usted? Se lo dejo ahí en el tapete para que usted lo analice. Acabamos de pasar por una emergencia bastante grande en Turrialba y en la zona atlántica, que fue estas lluvias del fin de semana y antes del fin de semana que dejaron muchísimas personas sin casa y muchísimas personas al estar sin casa, sin alimentos y también sin ropa inclusive. ¿Qué le parece a usted si programamos una colecta de Aerodiva, Capifly? Y por qué no, conversamos con el padre Sergio, a quien sé que ustedes han ayudado mucho, para ver cómo hacemos para hacerle llegar a esa gente un poquito de felicidad por medio de víveres y ropa. Sí, yo creo que sería muy oportuno poder ver. En este momento hay alimentos que están trasladando hacia la zona, porque no es, digamos, no sería conveniente salir desde aquí con carga, sino más bien llegar allá cuando la carga está allá para poderla subir a las partes que son de difícil acceso. Ok, perfecto. Porque no tiene sentido llegar con helicóptero a donde hay acceso. Yo creo que hay partes que la gente a veces no conoce de la parte indígena y la parte que sufre allá con estas inundaciones. Es que ellos normalmente los cultivos se le pierden con una llena. Claro. Y ellos, eso es lo que están comiendo. Ellos no pueden ir al supermercado. Ellos tienen que ir por su yuca, sus plátanos, Claro. al otro lado del río o a la parte del río, que es donde siembran. Viven en las partes más altas. Entonces, cuando tienen una inundación, ellos se quedan sin alimentos. Entonces, creo que sí deberíamos de coordinar. Creo que podría ser, ya no esta semana, porque están apenas ingresando los alimentos. Claro. La próxima semana podríamos ir a dar a hacer alguna entrega y mover, como usted dice, algunos alimentos, ya sea que el obispo de Limón, Javier Román, o el padre Sergio, o en conjunto, porque ellos trabajan muy de la mano. Claro. Colectan los víveres y nos lo ponen allá cerca de la zona donde podamos subirlos, porque en realidad, como le digo, hay lugares de 3 hasta 7 días caminando. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, por vía aérea podríamos hacer una entrega de alimentos que le puedan llevar y ropa. Desde bueno. Ya altamente agradecido por su gestión y su labor y su comprensión con la gente que está sufriendo en este momento. Y siempre este programa lo despido con un mensaje. Yo quisiera que usted le dé un mensaje a la audiencia, tanto de su empresa Aerodiva y cómo están funcionando y cómo seguirán funcionando, la expansión que está planeando usted tener con esta empresa. Y además, no queda de más dar un mensaje de esperanza a tanta gente que está sufriendo en este momento. Sí, bueno, nosotros
evaluamos las cosas que nos están ocurriendo, cuando nos llega el dolor, no se acuerda uno en momentos, digamos, que hay que prever y tener claro en que se necesita salir adelante. Ya nosotros veníamos de una crisis económica y entramos en una pandemia y ahora tenemos encima un problema de inundaciones, de mucha lluvia y estamos en eso. Pensar en un momento en que una empresa como esta quiera surgir o quiera tener una mejora, quiera seguir proyectando, tener más aeronaves y dar nuevos servicios, pues a veces cuesta un poco, pero yo digo que si sería la única forma, y quiero dar un mensaje, que es la única forma de que este país salga adelante, es promoviendo proyectos nuevos y trabajando un poco más, que el gobierno pueda darnos la libertad de poder trabajar sin tener tanta burocracia, sin tener tantos problemas que tengamos que pasar, y no tanto desde el punto de vista del trabajo, sino de la dificultad de tener permisos, la dificultad de poder desarrollar actividades un poco más libremente, como se puede hacer. Es la única forma en que podamos pagar los impuestos y así el gobierno pueda tener el dinero para cuando hay este tipo de situaciones que estamos pasando. O sea, si nosotros nos proponemos trabajar con esfuerzo, sacar adelante esto, lo vamos a sacar. El país tiene el talento, el potencial. Estamos en un país rico, rico en la tierra. Tenemos 2 mares, excelente para el turismo. Uno de los mayores ingresos. Somos muy amables. Claro. El tico somos pura vida, pero necesitamos que el gobierno entienda que solamente promoviendo al micro y mediano empresario vamos a salir adelante, porque somos los que pagamos los impuestos y lo vamos a querer pagar con mayor gusto cuando tengamos las facilidades que necesitamos para poder salir adelante. Don Carlos, ese pensar suyo como empresario es el pensar de un porcentaje muy alto de los empresarios. Los trámites burocráticos y, para decirlo en términos populares, las zancadillas que le presentan a las empresas en expansión o a las empresas que están funcionando, los llevan inclusive a la quiebra. Y muchos políticos han ofrecido quitar esa burocracia y no lo han cumplido. Esperemos que la próxima vez, el próximo gobierno, sea el que sea y venga el que venga, puedan solucionar esto para el desarrollo de Costa Rica. Efectivamente, yo creo que hemos perdido el norte. Costa Rica perdió eso que tuvimos años atrás, de ser líderes, de querer ser mejores, de tener mejores cosas. Eso lo hemos perdido. Nos hemos quedado sentados esperando, y en algunos momentos muchos empresarios, conversando con ellos, dicen: no, ya no quiero invertir en Costa Rica. Correcto. Ya yo no quiero Es invertir. correcto. Es tan difícil poder trabajar. Y cuando un empresario extranjero viene al país, dice: no, es que cuesta mucho en Costa Rica invertir. Cuesta mucho poder trabajar. Entonces yo creo que eso, el que venga, el tico que venga a gobernar este país, va a tener que pensar como costarricense, como los abuelos le dejaron una herencia, y esa herencia es tener paz y trabajo para poder sacar este país adelante. Gracias. Quiero mencionarles que estos ruidos exógenos que escuchan son propios, de hecho, como este que están escuchando en este momento, son propios de que estamos en el aeropuerto Tobías Bolaños y no vamos a parar la operación del aeropuerto por hacer la grabación, pero que se sientan ustedes que están en el ambiente aeronáutico. Y así llegamos al final de este programa, no sin antes decirles, como siempre les digo, que nada ni nadie les quite la paz y la felicidad.